caso nos corresponde realizar el tema número 3, eficacia y validez del acto administrativo. Muy bien. Y me confirmen, por favor, si están viendo mi pantalla. Muchas gracias. Muy bien. A ver, Muy bien. Para empezar, vamos a dar una breve introducción respecto a qué será validez de los actos administrativos y qué significa la eficacia en los actos administrativos. Ya en este pequeño video nos narra un poco respecto a estos dos puntos esenciales y de igual manera también nos da un pequeño panorama. Muy bien, entonces vamos a revisar este pequeño video. Ahora lo comparto. Un momento, por favor. Validez versus eficacia de los actos administrativos. El tema que vamos a desarrollar en el versus jurídico del día de hoy es sumamente importante porque trae a colación atributos indispensables para que un acto administrativo cumpla la razón de ser de su expedición, es decir, incidir en la esfera jurídica de los administrados. Podemos mencionar tres diferencias importantes. En primer lugar, respecto a la configuración. Se configura cuando el acto administrativo se condice con el ordenamiento jurídico, y esto se presume desde el momento que el acto administrativo es emitido, mientras que la eficacia se configura con la notificación del acto administrativo, y en caso que el acto administrativo genere beneficios a favor del administrado, se va a entender que la eficacia se configura desde el momento de emisión del acto. Una segunda diferencia radica en la capacidad de producir efectos jurídicos. La validez per se no produce efectos jurídicos, porque su razón de ser es expresar que el acto administrativo cumple con los requisitos de ley, los denominados requisitos de validez. En cambio, la eficacia sí produce efectos jurídicos y, como hemos indicado, esta producción o generación de efectos jurídicos se da desde el momento como regla de la notificación del acto. Una tercera diferencia lo constituye las manifestaciones. En cuanto a la validez, podemos mencionar dos manifestaciones. La presunción de validez, por la cual, valga la redundancia, se presume que todo acto administrativo es válido, es conforme al ordenamiento jurídico desde su emisión, ya que se entiende que la autoridad administrativa actúa de acuerdo a ley. Una segunda manifestación es la estabilidad del acto jurídico. Eso quiere decir que las consecuencias o efectos jurídicos que produce el acto se van a mantener estables a lo largo del tiempo. Esto es una regla porque tiene una excepción en cuanto a la revocación. Si nosotros nos fijamos ahora en la eficacia, podemos mencionar tres manifestaciones. En primer lugar, la impugnabilidad, es decir, la atribución que tiene el administrado para contradecir aquel acto administrativo que le causa agravio. Una segunda manifestación es la ejecutividad, es decir, el carácter vinculante que tiene todo acto administrativo. Todo administrado y la misma autoridad tiene que cumplir con lo que ha dispuesto un acto administrativo. Y una tercera manifestación es la ejecutoriedad, es decir, la atribución de autotutela que tiene la entidad administrativa para ejecutar forzosamente, sin intervención del Poder Judicial, lo ordenado por su acto administrativo. Estas tres diferencias tienen que ser consideradas cuando el acto administrativo es sujeto a revisión, ya sea en sede administrativa o en sede judicial a través del proceso contencioso administrativo.
consideramos oportuno recordar las tres diferencias que hemos mencionado. Mientras que la validez se configura con la emisión del acto administrativo, la eficacia se configura con la notificación del acto. La validez no produce efectos jurídicos, la eficacia sí produce efectos jurídicos. La validez tiene dos manifestaciones relevantes, la presunción de validez y la estabilidad del acto administrativo, mientras que son manifestaciones de la eficacia, la impugnabilidad, ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos. Esperamos que lo que hemos desarrollado el día de hoy sea. Muy bien. Entonces, como se repite ahí en el video, nos habla acerca de la validez y la eficacia en los actos administrativos correspondientes a todo acto administrativo que habíamos ya desarrollado en una sesión anterior. Muy bien, entonces ya les daré el tiempo correspondiente para que puedan responder estas preguntas en el Padlet, ¿ya? ¿Qué es eficacia? ¿Qué es validez en el acto administrativo? ¿Y cuáles son las principales diferencias? ¿Ya? Muy bien. Seguidamente, en caso del contenido, tener en cuenta de que vamos a desarrollar una pequeña introducción respecto a lo que es validez y eficacia en el acto administrativo, qué significa validez, qué es eficacia, cuál es esa relación entre validez y eficacia, algunos ejemplos prácticos y reales, y de igual manera la base legal y conclusiones finales. Muy bien, para empezar, hay que tener en cuenta que en el derecho administrativo, un acto no solo debe existir, sino que también debe de cumplir ciertas condiciones para que produzca efectos jurídicos, ¿no? En este caso, entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar, ¿no? O vamos a estudiar un acto administrativo, se tiene que tener en cuenta dos aristas muy importantes. La primera arista es la validez y la segunda arista es la eficacia. En caso de la validez, nos habla de que si el acto es legal y cumple con los requisitos. En caso de la eficacia, si el acto empieza a producir efectos reales, ¿no? Muy bien, entonces, estas son las dos aristas que debemos de comprender cuando nosotros vamos a hablar de acto administrativo, ¿no? Tengo que analizar si realmente cumple o no con las normativas legales y seguidamente recién se va a concretar ya el acto administrativo, ¿no? En la materia. Seguidamente hay que considerar también de que en caso de la validez nos refiere mucho a todo lo que es o contempla respecto a los requisitos legales, ¿no? Y en caso de la eficacia, ya una vez concretadas los requisitos legales, se va a producir los efectos correspondientes que emite o emana dicho acto administrativo. Pueden parecer muy similares, pero no son los mismos. Un acto puede ser válido, pero todavía no eficaz, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Puede ser de que a ti ya te hayan dado la validez correspondiente, pero todavía no se ha ejecutado, ya que todavía no se te ha notificado a ti, ¿no? Como persona natural. Por ejemplo, cuando no se ha notificado dicho documento, ¿no? Tú has hecho un trámite correspondiente y ese acto administrativo ha procedido. Sin embargo, todavía el administrado no ha sido notificado dentro de los plazos correspondientes o dentro de las formas correspondientes que se nos indican, ¿no? En la normativa. Seguidamente hay que hablar de validez, ¿no? La validez en el acto administrativo está conforme a la ley. ¿Eso qué quiere decir? Tiene cinco aspectos esenciales que debe de cumplir un acto administrativo. La primera es que ha sido emitido por una autoridad competente, ¿no? Una administración o una entidad pública en la cual está dentro de sus funciones realizar ese acto administrativo, ¿no? Muy bien. Seguidamente tenemos
que tiene un objeto posible, lícito y determinado. Un acto administrativo, como ya lo habíamos desarrollado en la sesión anterior, tiene que tener ciertas normativas, cumplir ciertas normativas, requisitos, y de una u otra manera también tiene que ser lícito dentro de esa jurisdicción, ¿no? El otro componente esencial de un acto administrativo referido a la validez es que se apoya en un motivo cierto y legalmente suficiente, ¿no? De ahí debe de tener las pruebas correspondientes, se debe de fundamentar y de una otra manera ahí ya se debe de dar las causales por la cual se ha emitido ese acto administrativo. Otro aspecto importante es que busca una finalidad pública, no es que se va a buscar beneficios propios o individuales, ¿no? Sino que tiene que tener cuenta, en consideración, que se debe de cumplir a nivel colectivo, ¿no? Dentro de una jurisdicción. Y finalmente tenemos que respeta la forma y el procedimiento establecido. Ya habíamos tratado cuáles son los elementos básicos del acto administrativo, ¿no? La firma, el sello, por ahí tal vez el marca de agua, ¿no? La firma digital, de ser el caso. Entonces, todos esos procedimientos se deben de establecer muy bien en ese acto administrativo. Por lo cual, hay que tener en consideración de que la validez, los requisitos de la validez del acto administrativo están contemplados en los artículos 9 y 10 de la Ley 27444. ¿Qué nos dice, no? En esta ley nos indica de que uno de los requisitos esenciales es que debe de tener la competencia, debe de tener un objeto, debe de tener un motivo, debe de tener una finalidad y debe de cumplir con la forma, ¿no? Muy similar a lo que hemos tratado. Respecto a la competencia, hay autoridades o hay administraciones públicas en las cuales no están dentro de sus funciones emitir un acto administrativo. Entonces, ahí tenemos que revisar muy bien si la autoridad lo emite dentro de sus atribuciones enmarcadas dentro de la ley. Seguidamente tenemos el objeto, ¿no? Que debe de ser lícito, física y jurídicamente posible también, ¿no? El tercer punto es el motivo, que debe de estar contemplado en hechos reales y fundamentados en los aspectos legales, ¿no? Y debe de ser, hay que tener en consideración de que las normas tienen que estar vigentes, hay que tener cuidado que ya se hayan derogado. Tenemos también la finalidad, debe responder a fines públicos, más no a fines particulares o propios, ¿no? O solamente individuales a nivel de una sola persona. Y la forma, cumplir con todas las formalidades y procedimientos establecidos dentro de la ley. También tenemos la presunción de legitimidad que nos habla respecto a la validez de un acto administrativo. Entonces, un acto válido goza de la presunción de legitimidad según el artículo 3 de la ley 27444. Esto significa que se considera correcto hasta que se demuestre lo contrario, y de ahí, si es que se demostrara lo contrario, se hace un procedimiento de nulidad, ¿no? Seguidamente hay que tener en cuenta también, así como puede tener validez, también se puede invalidar ese acto administrativo, se puede declarar nulo. Ello lo contempla en el artículo 19. ¿Qué nos dice, no? Uno de los aspectos esenciales es de que haya sido emitido por una autoridad no competente o incompetente, no está dentro de sus funciones, ¿no? Entonces ahí no correspondería a ese acto administrativo, ¿ya? Seguidamente tenemos de que su objeto sea imposible o es ilícito y no está enmarcado dentro de las normativas vigentes peruanas, ¿no? Carece de absolutamente de motivación o causales fundamentadas. Y también que vulnere los derechos fundamentales de las personas, esto en consideración a la Carta Magna, que es nuestra constitución política del Perú. Entonces, estos cuatro puntos nos indican respecto a las causales de invalidez o nulidad que puede generar un acto administrativo. Seguidamente tenemos un ejemplo, como yo defino la validez, ¿no? Si una municipalidad emite una resolución otorgando una licencia de construcción cumpliendo todos los requisitos legales, este acto es válido y por lo cual ahí se está contemplando la validez del acto administrativo, ¿no? Entonces estamos solamente en la etapa en donde seguramente el administrado acudió a una municipalidad, ¿no? Solicitó
que se le otorgue la licencia de construcción de su vivienda y de ahí ha seguido todo el procedimiento correspondiente, ¿no? El administrado ha tenido que presentar todos los requisitos que contempla la normativa municipal, ¿no? Y de ser el caso, le ha otorgado ya la licencia, entonces ya lo expidieron. Ahí se estaría contemplando un acto administrativo. Hasta ese punto nada más es la validez, ¿ya? Seguidamente hay que definir lo que es eficacia. Nosotros definimos de eficacia en el momento en que el acto administrativo empieza a producir efectos jurídicos reales frente a los administrados o frente a la administración pública. Entonces, una vez que ya se ha logrado la validez del acto administrativo, seguidamente contempla de que ya se va a poder lograr la eficacia, donde ya se tiene que empezar a concretar todo lo estipulado en ese acto administrativo, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos concretando lo que se nos está estipulando en ese acto administrativo, ¿no? Seguidamente, hay dos tipos de eficacia. Tenemos la eficacia inmediata y la eficacia diferida. ¿Cuáles son sus diferencias? Una de sus principales diferencias es que en el caso de una eficacia inmediata, los efectos se van a producir desde la notificación o la publicación del acto administrativo, es de manera inmediata, ¿no? Una vez que ya se ha, de cierta manera, argumentado y realmente el acto administrativo es válido, seguidamente ya sigue, ¿no? De que se contemple la eficacia inmediata, los efectos que tiene que dar, ¿no? Y tenemos la otra forma, la eficacia diferida, diferidamente. En este caso se establece o surte efecto a partir de una fecha futura, ahí se te contempla, ¿no? Se te estipula. Los efectos de este acto administrativo serán a partir de tal fecha a tal fecha, ¿no? Y así se te va dando, de cierta manera, se te va contemplando plazos, no se da de manera rápida o inmediata, ¿no? Tiene plazos. En los artículos 17 y 18 de la Ley 27444, un acto no puede producir eficacia sí. ¿Cuáles son las causales? Que un acto administrativo ya haya tenido validez, pero posiblemente no se puede ejecutar, ¿no? O no podemos decir que el acto administrativo ya tiene la eficacia. ¿En qué casos? El primer caso es cuando no ha sido notificado o publicado. Es decir, que ese acto administrativo no ha sido enviado, ¿no? Correspondientemente al interesado o en su defecto no se le ha enviado posiblemente a su domicilio, ¿no? Seguidamente tampoco no ha sido publicado dentro de la normativa correspondiente. Hay algunas entidades públicas que tienen su página web en donde ahí contemplan, ¿no? Por ejemplo, para que puedan subir sus resoluciones. Hasta que no estén publicadas en su sitio web, todavía no se puede decir que el acto administrativo ya tiene eficacia, ¿no? Entonces, en ese caso, todavía no podríamos decir que va a producir eficacia el acto administrativo. Otro de los casos es cuando está suspendido por mandato judicial, ¿no? Quiere decir que el mandato judicial prima y de cierta manera interrumpe la eficacia de ese acto administrativo que puede ser válido. Sin embargo, por mandato judicial han indicado de que no, un momento todavía no se puede ejecutar dado que hay una interposición judicial, ¿no? Y el otro aspecto es de que está sujeto a una condición que aún no se ha cumplido. Quiere decir que tal vez por ahí todavía, para que pueda surgir la eficacia de ese acto administrativo, hay una condición que se te ha contemplado y una vez que recién cumplas con esa condición, recién pasarás a cumplir o a concretar ese acto administrativo, ¿no? Entonces, muy bien, en el acto 17 y 18, en el artículo 17 y 18 de esta ley, nos está estipulando cuándo un acto no puede producir eficacia, ¿no? Entonces tendríamos que revisarlo. También hay que tener en consideración un ejemplo, ¿no? Con el mismo ejemplo que hemos tratado anteriormente, lo vamos a indicar. Entonces, habíamos hablado de que la validez, en caso de la municipalidad, ya otorgó el permiso correspondiente, la licencia de construcción a este ciudadano, y en caso de la eficacia, ya será cuando la licencia de construcción de la vivienda es notificado ya al solicitante, ¿no? Se le da, se le entrega y se le indica ya puede proceder con la construcción de su vivienda. Aquí se le está indicando, se le está precisando de que usted tiene la autorización correspondiente.
Entonces, ahí nosotros estamos hablando de eficacia, ¿no? Una vez que ya nosotros hemos podido, de una u otra manera, ya hemos podido concretar el acto administrativo, ¿no? Ese aspecto también es muy importante que debemos ya analizarlo. Seguidamente tenemos también la comparación entre la validez y la eficacia, ¿no? ¿Cuáles son sus principales diferencias, ¿no? Y de cierta manera, Disculpa, ¿no? no se está proyectando, el PPT se ha quedado al inicio. Uy, a ver, disculpen. A ver, ¿tienen el mismo Ahora problema? sí, Ahora sí, a ver. sí, ahora sí. Ah, ya, ya, uy, a ver. Bueno, haremos un pequeño repaso. A ver, aquí, ¿sí se logra proyectar? Sí, sí, está Ah, bien. ya, ya. Muy bien, entonces, haciendo un recuento, ¿no? Para poder, de cierta manera, este, analizar lo que estaba mencionando, hablaba de que el acto administrativo tiene que tener dos, o tiene que contemplar dos aspectos muy esenciales. Uno, se tiene que garantizar su validez, si es que cumple con los requisitos esenciales, y la eficacia cuando ya produce los efectos reales que te contempla el acto administrativo, ¿no? En caso de la validez, hay que tener en cuenta de que a veces confundimos que validez con eficacia es lo mismo, pero no. Hay que tener en cuenta de que no necesariamente cuando un acto administrativo es válido, no podría ser eficaz, ¿no? Ya estamos hablando de que tenemos que cumplir ciertos requisitos para que todavía se logre la eficacia del acto administrativo, ¿no? En caso de la validez, hay que tener en consideración estos 5 puntos esenciales, ¿no? Que tiene que ser emitido por una autoridad competente, tiene que tener un objeto posible, lícito y determinado, y se tiene que apoyar también de un motivo cierto y válidamente legal. Otro aspecto esencial también es que debe de cumplir una finalidad pública. Se debe de respetar la forma y todos los procedimientos que se contemplan dentro de la ley, ¿no? Y también nos habla de que los, en caso de la validez, AB también tiene la presunción de legitimidad. Quiere decir que en el artículo número 3 nos indica de que todo acto administrativo va a ser correcto hasta que se demuestre lo contrario o se interponga un procedimiento de nulidad, ¿no? ¿Cuándo es nulo o cuando se detecta o se indica, ¿no? Una de las causales de invalidez o nulidad de un acto administrativo? Es cuando uno no ha sido emitido por una autoridad competente, ¿no? Quiere decir que posiblemente la administración pública dentro de sus funciones no está, pero ha emitido ese acto administrativo. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no? Otro aspecto que causa invalidez es que su objeto sea imposible o ilícito. De igual forma, que carezca absolutamente de la motivación y que vulnere los derechos fundamentales. Estos cuatro aspectos son causales de generar que un acto administrativo sea inválido o nulo. También ahí daba un pequeño ejemplo respecto a que si una municipalidad emite una resolución otorgando la licencia de construcción, cumpliendo con todos los requisitos legales que se le estipula, ¿no? Ahí en este caso indicaríamos que el acto es válido, ¿no? Es decir, la licencia de edificación o construcción ya se ha emitido. Ahí estaríamos diciendo que el acto administrativo es válido. En caso de la eficacia, ahí es cuando ya se producen los efectos jurídicos de ese acto administrativo, todo lo que contempla, ¿no? Y puede ser de dos tipos. Tenemos una eficacia inmediata y tenemos una eficacia diferida. En caso de la inmediata, los efectos que te indica ese acto administrativo van a ser desde la publicación o la notificación, ¿no? Es rápido, por así decirlo. En cambio, también se puede dar el caso de que sea diferida, en donde vamos a tener que considerar todavía una fecha futura donde se nos estipule ahí en el documento, ¿no? Puede ser de que, por ejemplo, el documento o el acto administrativo haya sido emitido en noviembre, sin embargo, dice, sin embargo, va a ser ejecutado a partir de enero del otro año. Entonces, todavía no va a surgir los efectos correspondientes. De igual manera, un acto no puede producir eficacia si es que no ha sido notificado, publicado
¿no? Debidamente y por los medios correspondientes, ¿no? La notificación, como sabemos, normalmente el mismo interesado es el que hace la persona a las instituciones públicas o dependiendo del caso, tal vez va a ser publicado en un sitio web, una página web, ¿no? Entonces ahí estaríamos revisando. Otro aspecto esencial es de que si está suspendido por mandato judicial, ¿no? Y finalmente, si es que el sujeto está de cierta manera incumpliendo alguna condición que se le ha dado, ¿no? Cuando cumpla todavía esa condición, recién se le va a producir lo que es la eficacia del acto administrativo. Con el mismo ejemplo que habíamos hecho de la validez, en caso de la eficacia ya se da cuando la misma licencia de construcción será eficaz cuando ya se notifica al solicitante y se le diga, ¿no? Administrado, usted ha presentado, ¿no? Un documento en donde está solicitando la licencia de construcción y actualmente ha cumplido con todos los procedimientos por el cual aquí está el documento en donde se le autoriza que proceda a construir su vivienda, ¿no? Y ahí está el documento correspondiente. Ahí ya está la eficacia. Seguidamente tenemos una comparación entre la validez y la eficacia. Hay que tener en consideración que son aspectos muy importantes, ¿no? En donde no debemos de confundirnos. Son términos muy similares, pueden parecer similares, pero son diferentes, ¿no? En caso de la validez, el concepto es de que garantiza que el acto cumple con la ley. En cambio, en caso de la eficacia, marca el momento en que produce efectos, ¿no? Uno garantiza de que tenga todos los requisitos que nos señala la normativa, la ley, y una vez que ya se cumple con todos los requisitos, recién ahí el acto administrativo es eficaz y se produce su ejecución, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. ¿Puede existir sin eficacia? Ejemplo sin notificación, claro, ¿no? Quiere decir que tú ya tienes ahí el documento correspondiente o el acto administrativo ya se ha ejecutado, ¿no? Se ha expedido, sin embargo, todavía no surte efecto. Entonces, no, en cambio, la eficacia sí nos dice, no puede existir eficacia si es inválido. Claro, la eficacia necesitaría entonces el requisito de la validez del acto administrativo para que todavía se dé la eficacia, ¿no? En caso de la validez, se refiere a la estructura o legalidad del acto, ¿no? En cambio, la eficacia ya es más la operatividad en la práctica. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando la resolución ha sido emitida, en cambio, en caso de la eficacia, la resolución notificada al administrar, ¿no? Entonces ahí tenemos esta comparativa muy importante de estos dos aspectos. Algunos ejemplos prácticos que se desarrollan en el ámbito normativo, en la vida real, ¿no? En caso de la validez y la eficacia, nos habla, ¿no? De que una resolución municipal que apruebe una licencia de autorización para un evento en la vía pública, emitida correctamente y solicitada y notificada al administrado, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de espectáculos públicos, ¿no? El administrado correspondiente tiene que solicitar una autorización a la municipalidad, ¿no? Y de cierta manera, cuando ya se le da la autorización y seguidamente se procede a ejecutar el evento, ahí estamos hablando de que el acto administrativo es válido y también es eficaz, ¿no? Otro caso puede ser de que el acto administrativo sea válido, pero no es eficaz. ¿Cuándo se da esto? Cuando una resolución ha sido emitida con todos los requisitos que emana la normativa, sin embargo, no se ha notificado adecuadamente al solicitante, ¿no? O al administrado. Entonces, eso también a veces sucede, ¿no? Quiere decir de que normalmente, ¿no? Algunas instituciones te indican, ¿no? Tienes que estar consultando, ¿no? Por tu trámite correspondiente y a veces hay personas que todavía esperan, ¿no? De que se les comunique. Entonces, no necesariamente, uno mismo tiene que ir y estar indagando cuál es la situación de ese acto administrativo, ¿no? Y tenemos el último ejemplo en donde nos habla de que puede ser inválido y seguidamente también sin eficacia, ¿no? Ese ya es donde el acto administrativo no cumple o no contempla todos los requisitos legales que se le ha solicitado al administrado
y en su defecto no va a generar eficacia el cumplimiento de la normativa, ¿no? Ahí tenemos un caso también en donde una resolución ha sido emitida por un funcionario sin su competencia legal, ¿no? Tal es el caso, también podríamos decir, ¿no? En caso de los decretos supremos que son emitidos por el presidente de la República, no podría ser emitido un decreto supremo por el Congreso, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, no está dentro de sus funciones o dentro de su competencia que enmarca, en este caso, nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, ahí están estos casos que se nos están indicando. Muy bien. La base legal que actualmente contempla todos estos aspectos está en la Ley 27444, en donde estipula la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Hemos hablado de la presunción de validez, está en el artículo número 3, los requisitos que debe de cumplir todo acto administrativo, que lo contempla en el artículo 9 y en el artículo 10. El artículo 17 y 18 nos habla acerca de la eficacia, el artículo 19, que son las causales de nulidad, ¿no? Y todos estos aspectos muy importantes que debemos de recordarnos, ¿no? Y hay que tener en consideración siempre de estar revisando la normativa, ¿no? Porque a veces también surgen algunos cambios. Entonces, actualmente es lo que se maneja en todo acto administrativo. Algunas conclusiones y recomendaciones generales respecto al acto administrativo, ¿no? Un acto administrativo válido garantiza la seguridad jurídica, pero sin eficacia no puede aplicarse ni ejecutarse. Entonces hay que tener cuidado en esos aspectos, ¿no? Para que tu acto administrativo llegue a ejecutarse, tiene que tener validez y tiene que tener también la eficacia, ¿no? La eficacia depende de la correcta notificación o publicación y del cumplimiento de las condiciones legales que emana la ley, ¿no? Entonces ahí hay que tener en consideración de que la eficacia no va a existir si es que no se ha comprobado la validez del acto administrativo. Y también la correcta notificación. A veces podemos decir, ¿no? Si es que se le va a notificar en su domicilio, a veces el mismo administrado no coloca esos datos, ¿no? O son datos muy antiguos y por ende a veces no se logra concretar ese aspecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos aspectos esenciales. Toda autoridad debe cuidar que el acto sea válido y eficaz para evitar conflictos legales y nulidades, ¿no? Eso también, ¿no? Y por eso es importante siempre revisar la normativa, ¿no? Yo como funcionario público, dentro de qué normativa estoy inmerso y cuáles son mis atribuciones y mis funciones y también, de ser el caso, mis impedimentos, ¿no? A veces emitimos, ¿no? Actos administrativos que no están dentro de nuestra jurisdicción o dentro de nuestras funciones, nuestras competencias, y a veces por ahí solemos equivocarnos con algunos documentos, por así decirlo, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado de estar revisando constantemente los documentos respectivos para yo poder saber si realmente está dentro de mi competencia y mis funciones o si no lo está. Muy bien, entonces vamos a culminar con un video correspondiente para poder reforzar este aspecto esencial, ya, respecto a la validez y la eficacia del acto administrativo.
Muy bien, entonces, ya para ir cerrando, por favor, responden estas preguntas que estoy dejando, ya que estoy dejando ahí el enlace. Ya no se olviden de responder estas preguntas. Aquí voy a dejar el enlace, ya, para ver si es que se ha comprendido o no se ha comprendido la charla, ya. A ver, ya, ¿cuáles van a ser las preguntas que se ha dejado? Ahí está, ¿no? Sí me confirman, ¿no? Que pueden ver la pantalla. Ah, ya, ya, ya. Entonces, van a responder estas tres preguntas, ¿ya? ¿Qué es validez en el acto administrativo? ¿Qué es eficacia en el acto administrativo? ¿Y cuáles son las diferencias entre la validez y eficacia del acto administrativo, ya? Ello, por favor, no se olviden, ya. Responden en este Padlet, en este enlace, colocan sus apellidos y nombres. Y también ahí de la clase del día jueves, ahí también está ya, por favor. Ahí están las preguntas que he dejado respecto a los videos que hemos ido revisando, ¿no? Para poder saber si de una u otra manera se ha comprendido o no se ha comprendido las actividades que hemos desarrollado, ¿no? En la primera sesión hicimos actos administrativos, hoy día hemos referido acerca de la validez, la eficacia de los actos administrativos, ¿ya? De igual forma, yo les voy a compartir las diapositivas con la encargada correspondiente para que puedan ustedes tener este material, ¿ya? Y de cierta manera también puedan tener nociones generales respecto a estos aspectos muy esenciales que debemos de tener en cuenta y en consideración. Bien, seguidamente tenemos, hay que tener en consideración la base legal, muy importante, y también hay que tener en consideración la reflexión final, ¿no? Entonces, agradecer a cada uno de ustedes su participación. Hay que tener en cuenta de que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, felicitarlos a ustedes que un día sábado, ¿no? Estén ahí de cierta manera estudiando, investigando, ¿no? Acerca de muchos temas que van a ser fructíferos para su educación y formación profesional. Muy bien. Entonces, con todo lo mencionado, me despido. Muchas gracias de igual manera al Ilustre Colegio de Abogados de Ancash. Ya reitero mi saludo y mi agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Ancash, ¿no? Por la invitación y por permitirme compartir estos conocimientos y muchas gracias con todos los presentes.